Bueno, buenas noches a todo el mundo. Es una alegría estar acá en la casa de Manolo Lima, Casa País de Pinares, haciendo la presentación de dos libros de Hamid Nasabai, que es que está viviendo en Maldonado desde hace un tiempo, se ha avecinado a esta casa, pero es un investigador de talla nacional que vio la luz allá por el año 78, igual que yo, pero en Mercedes, del otro lado del país, y figura en sus currículum como investigador notoriamente. Hoy vamos a hablar de dos de sus libros en los que ha investigado acerca de dos figuras del canto nacional. Ensayista, son en definitiva ensayos, e incluso está ensayando sobre el ensayo, me contaba la otra vez, pensando sobre el género del ensayo en la escritura, en la producción intelectual del Uruguay. También es psicólogo. También ha sido docente, ha colaborado con innumerables publicaciones que no voy a nombrar porque si no estaría toda la noche diciéndolo. También obtuvo un premio MEC en el año 2016 por un ensayo también en la categoría Arte y Música. O sea que no estamos hablando de un improvisado, sino que es de alguien que tiene una vasta experiencia en esta área, y ha publicado unos cuantos libros y sobre por unas cuantas de las figuras del folclore nacional o del canto nacional. Por ejemplo, del canto o de la poesía, ¿no? Por ejemplo, ha escrito sobre Lucio Muniz, ha escrito sobre Aníbal Zampayo, sobre los dúos en la música, en el canto popular uruguayo. Está trabajando actualmente sobre la figura de Osiris Rodríguez Castillo, que también es un referente muy grande en nuestra música. Y ha participado incluso en antologías de poesía. Esta parte está un poquito más soterrada, pero también hay un poeta ahí. Así que ya presentaremos tus libros de poesía en algún momento. Difícil, pero bueno. Veremos. Gracias por la mención. Bien. Siempre hay poetas escondidos por todas partes y bueno, Uruguay es una tierra muy fértil en ese sentido. La poesía, por cierto, llega muchas veces a nosotros a partir de la música. Hay muchos de los poemas que conocemos, escritos por poetas uruguayos, que han llegado a nosotros a partir de su musicalización. Pensemos, no sé, yo que soy de 33, puedo pensar rápidamente en Los Olimareños, con la obra de Rubén Lena, Víctor Lima, Serafín J. García, Eustaquio Sosa, que es poeta él también. Hay algunos cantantes que también han tenido la poesía, han sido letristas, no sé, Aníbal Zampayo. Braulio ha escrito también, el propio Pepe Guerra también ha escrito. Hay un tema ahí entre la escritura y la música. El canto popular es justamente una conjunción entre lo que se dice y lo que se canta, una forma de cantar, una forma de sentir. Pero hay cosas que de repente uno las ve como establecidas, pero que han tenido su proceso, que no han salido de la nada y que han hecho una evolución. Y me parece que la presentación de los dos libros de hoy, de los que vamos a hablar hoy con Hamid, son una muestra del proceso que ha hecho el canto popular en Uruguay. O por lo menos una muestra de dos partes, o de dos puntas, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, y voy a empezar en primer lugar porque yo lo leí primero, porque aparte cronológicamente correspondería quizá primero, está este libro que se llama No hay vida más desgraciada. Quizá la frase le suene, la expresión, y es sobre Arturo de Nava y el canto criollo en el Río de la Plata. No sé cuántos de ustedes habían escuchado hablar de Arturo de Nava. En lo personal, yo no había escuchado hablar de Arturo de Nava, tengo que reconocer ese importante bache en mi formación artística musical. Y resulta que Arturo de Nava fue un personaje muy importante. Fue, en primer lugar, lo podemos situar allá por entre fines del siglo XIX y principios del XX, su vida y su carrera en esa época, en una época que es difícil tener justamente registros musicales, porque no había lo que hay hoy. Hoy fácilmente podemos grabar cualquier cosa, cualquier idea que tengamos, transmitirla por las innumerables vías que hay para esto, hasta por teléfono nos podemos mandar música, pero en esa época la música existía solo en presencia, y en épocas anteriores más aún, y pueden quedar registros de relatos de gente que estuvo en algún lugar, o de pronto registros de
de cuál fue la letra, pero la música de pronto de la partitura, pero no el registro sonoro. En cuyo caso, el rastreo que hace Hamid de Arturo de Nava y de su padre, Juan de Nava, es digno de arqueólogos. Es un trabajo mucho más parecido de pronto al del arqueólogo que del que habitualmente escucha música, ¿no? Creo que es como la prehistoria de la musicología, digamos, ¿no? Porque al no haber registros tenemos que basarnos en pistas o en evidencias o en los relatos de las personas que estaban en esa época. Y me parece interesante porque Juan de Nava, el padre de Arturo, era un payador, y fue un payador de relieve en Uruguay, cuando era el canto que prevalecía en Uruguay. El canto, él lo va a decir con más detalle y mejor que yo, pero el canto de alguna manera autóctono, lo que espontáneamente le salía cantar a las personas de la época y lo que se pagaba por escuchar, ¿no? Payadores, y eran particularmente populares, salían en los diarios, se relataban como si hubieran sido partidos de fútbol. Lo muestra muy bien en el libro algunos de los contrapuntos que se llevaban a cabo en esa época en determinados lugares, como fue fama el de Juan de Nava con Gabino Ezeiza, el payador argentino, que yo siempre me olvido y cada vez que escucho hablar me sorprendo de nuevo, que era negro, cosa que es raro imaginarlo en Argentina, porque en general recordamos gente negra en Uruguay y lo asociamos al candombe, pero Gabino Ezeiza, el payador arquetípico argentino, era negro. Y era como imbatible, y de hecho hay unos relatos muy interesantes de las payadas a contrapuntos que tuvieron estos dos personajes en varios puntos del país, ya fuera en Montevideo, en Paysandú, e incluso anduvieron por Buenos Aires. En esa época era común transitar entre una orilla y otra, y generalmente lo que sucedía con los cantantes uruguayos, como pasó posteriormente, era que para tener su éxito comercial y saltar a la fama finalmente, como fue el cantor que fue Gardel posteriormente, tenían que pasar por Buenos Aires, tenían que saltar a Buenos Aires por una cuestión de mercado y bueno, de Buenos Aires y las provincias. Que fue, creo que el caso de Juan, no sé si llegó ahí, pero menos veces, ¿no? Ahí estamos hablando de un payador, de la persona esa que en general improvisa. De todos modos, siempre hay que recordar que la improvisación se da con determinadas reglas, de determinadas reglas en el vínculo y de determinadas reglas también en cuál es la forma en la cual se canta. La forma métrica del poema que se improvisa, que generalmente son los famosos octosílabos que nos acompañan desde siglos y siglos atrás, que en Latinoamérica han cobrado algunas características diferentes a las que tienen en España, como por ejemplo la décima espinela, que se menciona en algunos momentos, que es una estrofa de 10 sílabas, de la cual, si quieren saber, habla, por ejemplo, Drexler, hasta ahora está hablando de eso, hay una charla TED o algo así, una charla TED en la cual Drexler explica el origen de la décima y que se la puede encontrar en toda Latinoamérica y en Brasil inclusive. Los brasileros, los repentistas brasileros también lo hacen en décimas. Y eso es una raíz, pero a partir de esa raíz el canto empieza a cobrar otras características y esas son encarnadas en este caso por Arturo de Nava, por el hijo del payador, que era un gran cantor, se lo pueden encontrar en las grabaciones, hay algunas cosas con la fritura de la época, con los efectos del sonido de la grabación de la época, se pueden encontrar en YouTube todavía. Por ejemplo, El Carretero, que es el tema como emblema de Arturo de Nava, que por cierto tiene muchos más temas, pero ese fue como la nave capitana de su carrera y que fue grabado por otra gente, ¿no? Y le da título a este libro, No hay vida más desgraciada. No me acuerdo cómo que sigue el verso, No hay vida más desgraciada que la del pobre Carrero. Que la del pobre Carrero. Son dos versos ahí. Y es muy interesante. A mí me parecieron particularmente interesantes dos datos de Arturo de Nava. Él podrá ampliar después. Y uno de ellos es que él enseñó a cantar a Gardel. O sea, por lo menos dicho como titular, tuvo vínculo con Gardel, lo cual puede afiliarnos una vez más a la teoría uruguayista de Gardel. Le enseñó o lo apoyó, o se conocieron. Lo dejo instalado para que después dilucides un poco más la cuestión. Y además fue partícipe de una época en la cual se empezó a grabar, que esto se relaciona con lo que yo estaba diciendo anteriormente.
no hay registros del padre de él porque no se grababa, pero sí hay registros de él porque empezaron a llegar unos aparatos de Europa con los cuales se grababa, especialmente en Buenos Aires. Y a mí me llamó mucho la atención cómo grababan, porque era el propio cantor que había adquirido un aparato de estos y se grababa a sí mismo. Pero con la característica que no era que grababa una matriz y después la reproducía industrialmente, sino que grababa cada disco, con lo cual el sacrificio para su voz parece que fue mayúsculo, lo cual le cobró sus cuentas, aparentemente habiéndole restado caudal vocal en algún momento o algo así. De todas maneras, y tenemos que pensar, o por lo menos Hamid nos plantea y nos sitúa en ese escenario, de que este cantante era la estrella de la época. Llegó a ser probablemente el tipo que más discos vendió, que grabó, por supuesto, muy recurrido en Montevideo, en Buenos Aires, en las provincias. Imagínense el cantante más exitoso que pudiéramos tener en esta época, pero por aclamación, bueno, era él. Y generalmente no hay mucha información, con lo cual me parece muy importante el trabajo que hace Hamid de rescatar arqueológicamente, minuciosamente, muchísima información que estaba de repente desperdigada, tapada, soslayada, olvidada, porque se van sumando generaciones, capas de cantores, capas culturales que van dejando olvidadas esas cosas del pasado. Y si encima no hay mucho testimonio, es más difícil aún. Con lo cual a mí me parece particularmente valioso este trabajo, porque nos dice, ojo, esto acá nadie inventó la pólvora, esto se trata de una cadena de personas que han estado haciendo cosas, que han estado trabajando el canto ha ido cambiando, evoluciona, se pasa de la payada al cantor más urbano, porque también hay una cuestión entre lo rural y lo urbano, van variando los acompañamientos de guitarra, van variando los lugares donde se presentan estas personas, las formas en las cuales pueden difundir su canto, su arte, la parte comercial incluso, y todo va cambiando, y como todo va tan rápido, de pronto nos olvidamos que está ese proceso. Y voy a saltar ahora al otro libro para comentar algunas cuestiones, y el otro libro dice Te escuchamos con halago, es el título de uno de los discos, ¿no? ¿O me equivoco? En realidad era una canción, hablando del mate amargo, dice, sos sereno consejero, que escuchamos con halago. Te escuchamos con halago. Amalia de la Vega y sus canciones criollas. De Amalia de la Vega es probable que se haya escuchado más, por lo menos en mi caso yo había escuchado hablar más de Amalia de la Vega y la había escuchado a ella en alguna ocasión, ¿no? Imagino que muchos de los que están acá sí la han escuchado, y es una cantante que está también un poco olvidada, ¿no? Murió allá por el principio de los años 2000, yo nunca me acuerdo de la fecha, soy espantoso, 2000 exactamente. Después de una larguísima vida, de una larguísima carrera, la vida, a ver qué año fue que nació en el 19, bueno, una vida larga también, una larga carrera dedicada al canto, y particularmente al canto criollo, y de una manera muy decidida dedicada al canto criollo, porque perfectamente pudo haber variado en su género musical, pudo haberse volcado hacia otros géneros artísticos, pudo haber hecho muchas cosas, pero lo que realmente hizo y con pasión fue cantar. Y es también me parece un formato de artista que generalmente es quizá un poco diferente a Arturo de Nava, ¿no? Porque Arturo de Nava llegó hasta actuar, ¿no? Un tipo que aparte hacía un poco utilizaba un poco su aspecto físico, era un hombre con pinta aparentemente, o para la época parece que funcionaba bastante bien, mientras que Amalia de la Vega era la discreción en persona, la discreción y la timidez rayando lo exagerado, ¿no? Porque era una persona a quien le costaba muchísimo presentarse en público, pese a que que cantaba en público en un montón de lugares y cantó durante muchos años, le fue extremadamente difícil salirse de su lugar íntimo. Era arachana, no me acuerdo exactamente, yo me olvido de detalles que después podrás precisar, pero en su origen es de Melo, y en su infancia escuchó todo el canto criollo, el canto uruguayo, abrevó de esa tradición.
y fue una de las que, frente a una corriente que recibía una gran influencia argentina, ¿no? Acá Uruguay en determinado momento recibía un montón de influencia cultural argentina. No, ahora no. Ahora creo que no se recibe influencia argentina, ¿no? Pero en ese momento que se recibía muchísima influencia en el folclore argentino, las zambas, las chacareras, yo sé, todos los chalchaleros, los del Suquía, todos estos grupos que yo mismo también supe consumir por culpa de mi padre, digamos, siendo chico, creo que a todos nos ha pasado una cosa de esa. Pero antes incluso de esto, la influencia en la música uruguaya era muy grande y había grupos uruguayos que se dedicaban a hacer este tipo de música con origen en las provincias argentinas. Que no estaría mal, pero que en determinado momento algunas personas se fueron dando cuenta de que eso no estaba originado acá y que sí había algunos géneros que tenían sus raíces en Uruguay y se dedicaron a rescatarlos y a cultivarlos. Y en algún caso inventar algo, como fue el caso de Rubén Lena, que se le ocurrió inventar la serranera, andaba allá por no sé dónde en un congreso de maestros no sé dónde, y dijo, ¿cómo? ¿Y qué género tienen ustedes? Le pregunta a alguien, y él dice que yo siempre me salen los de 33, no puedo con el chauvinismo. Y él se dio cuenta de que no había o no se distinguía en la época al menos un género que fuera auténticamente uruguayo, propiamente uruguayo, y ahí inventó la serranera, que tiene alguna especificidad musical que yo desconozco minuciosamente, porque no sé nada de música realmente. Para eso está el especialista. Y yo estaba hablando en realidad de Amalia de la Vega, que empieza, como mucha gente en este país, empieza sus días en el interior y los termina en la capital. Yo lo vi una vez en un libro, un diccionario de escritores uruguayos, y empecé a ver, nació en Artigas, nació en Salto, nació en Durazno, nació en 33, nació en Rivera, y él murió en Montevideo, el 90 y pico % de los casos, ¿no? Lo cual ha llevado a que, por ejemplo, al escritor olimareño Gustavo Espinosa le han preguntado, ¿y si por qué vivís en 33? Y si lo mismo que las otras 30.000 personas que estamos acá, dice, porque vivo acá. Pero es verdad que es una tendencia de que la capital absorbe a la gente, en cuyo caso, Amalia fue una de estas, que también terminó viviendo en Montevideo. Sin embargo, su carrera fue en el ámbito del canto criollo, fue lo que ella sintió, y fue muy coherente, muy consecuente en cantar ese repertorio y no otro. No dedicarse a hacer cosas brillantes y para vender. Su voz era brillante, su interpretación era brillante. El repertorio que tenía era buenísimo, porque incluso muchas de las canciones que canta son textos de poetas extraordinarios, como por ejemplo Fernán Silva Valdés, que es un gran olvidado también en la poesía uruguaya, que es un gran poeta de los temas criollos y de los temas rurales. Por ejemplo, creo que el del Poncho es de él, no me acuerdo ahora exactamente cuáles son, pero yo, por ejemplo, recuerdo haberme encontrado con un libro de Fernán Silva Valdés y leerlo con un agrado impresionante, porque decía, ¿cómo escribía este tipo? Y generalmente determinado tipo de producciones culturales como esa poesía y la música de Amalia quedan un poco relegadas porque de pronto hay otras cosas más vistosas, más del momento, que se adecuan más a las necesidades publicitarias o qué sé yo, que van opacando algunas cosas muy brillantes, muy bien hechas y muy auténticas, y no por ello exentas de calidad. En el caso de Amalia, incluso proyectó su carrera además en otra fase de la cultura y de la historia de nuestro país, que fue la fase en la cual la gente, los cantantes iban a las radios, a las fonoplateas de las radios, y esto fue lo que la proyectó, si no me equivoco, en El Espectador, cantó, que era muy frecuente, como por ejemplo el propio Citarrosa, que cantaba ahí, además de ser locutor, como mucha de la gente de la época lo hizo ahí. Y hay otro detalle también, además de su repertorio, que es muy interesante, y de su interpretación maravillosa, que siempre se recuerda en cuanto a Amalia de la Vega, y es que de alguna manera se la vinculó o se la asoció a la dictadura, ¿no? De alguna manera, por un error, por una mala intención, vaya a saber por qué, se editó un disco de ella en el año 75, ganó un concurso, no me acuerdo cuál fue exactamente esto, te dejo el centro ahí para que definas.
de alguna manera se asoció su canto o se asoció ese tradicionalismo de ella con el espíritu de la dictadura. Que por cierto, en muchos casos las dictaduras o los gobiernos suelen intentar utilizar artistas para lograr transmitir sus mensajes, y sí que hubo algún grupo que tuvo bastante afinidad con ese régimen político, y generalmente en estos casos, por ejemplo, la dictadura uruguaya tuvo algunos tintes políticos bastante conservadores, y ella no es que fuera una innovadora. Entonces, en ese caso, quizás la asociación venga por ese lado. Pero Hamid se encarga de dejar meridianamente claro que no existió tal vinculación, porque además no existió el más mínimo interés de su parte en nada que tuviera que ver con la política. A ella era una persona sencilla a quien le interesaba cantar. Lo hacía maravillosamente, se presentaba a regañadientes, llegaba a los lugares y se iba lo más rápido que podía, y de pronto podía darse el caso de que le cantara una canción a un joven con quien se encontraba y a quien le dejaba un recuerdo indeleble. No me acuerdo si no era Eduardo Rivero, porque su pasión era cantar. Y es interesante esto, ¿no? Separar o entender por lo menos esto de cuál es la pasión por el arte, o la excelente ejecución del arte es una cosa, y que se venda, que se escuche y que nos enteremos es otra. Por eso me parece muy interesante el hecho de que Hamid haya hecho estas dos investigaciones, además de todas las que está haciendo, para que recordemos, para que busquemos, para que nos escuchemos, que en definitiva es escucharnos a nosotros mismos, porque dentro de nosotros late todo eso, aunque a veces no nos demos cuenta, en alguna capa interna nuestra, el inconsciente, subconsciente, o como se llame freudianamente. Y también una característica que tienen estos libros es creo que dije la minuciosidad, pero la minuciosidad llevada hasta un detallismo muy intenso, diciendo quiénes eran los guitarristas en tal época. Hasta Roberto Barri era cómico, era guitarrista de Amalia. Compartió algún guitarrista con Citarrosa. Son estas anécdotas que en este país chico de última hablan de nosotros mismos, porque cada vez que un grupo de uruguayos se junta, si no se conoce a uno que es conocido, y somos una red de gente que es interesante mantener unida y mantener enlazada. Y es por eso que se hacen este tipo de actividades, es por eso que hay gente que se dedica a investigar y que aparece gente a escuchar. Así que yo creo que ya hablé demasiado, de modo que te dejo para que recojas cualquiera de los guantes que te dejé tirados por ahí, que endereces cualquier palo torcido que yo haya dejado, y cuentes lo que no conté y lo que quieras. Bueno. Agregar una cosa, disculpa. Cuando tú hablabas de la rigurosidad y del detalle, yo lo acabo de leer y lo llama Amalia, ¿no? Y uno está habituado a veces a leer este tipo de trabajos especial sobre algún actor, ¿no? Sí. Y entonces me sorprendió el nivel de la riqueza del lenguaje, lo que tú ya hablabas. Ahora veo, bueno, sí, está incursionando por la poesía también. Es decir, me llamó notoriamente la atención el tratamiento de los temas con un nivel de lenguaje realmente, a mí me digo, digno de destacar. Porque él no va a decir eso. Pues. Tú hablaste del tema y eso. Y yo me quedé en el tema, pero bueno. Me sorprendió, digo, junto con la forma, la estructura y todo, la riqueza de Sí, obviamente se trata de trabajos bien escritos, por supuesto, así que sí. Faltó decirlo, es verdad. Bueno, muchísimas gracias por esto que acaban de decir. Muchísimas gracias por la presencia. Muchísimas gracias a la Fundación Manuel Oliva por recibirme. Realmente es un gusto para mí. Y a Ignacio Fernández Palleja por todo este introito, más que pormenorizado, digamos. Tendría poco para agregar, pero voy a hablar porque soy de hablar. Bueno, en definitiva, eso. Yo creo que también recordaba cuando hablaba Ignacio de una frase de Lauro Gestarán, nuestro principal musicólogo y folclorólogo, que él decía, bueno, un pueblo no se define por lo que consume, sino por lo que produce. Y bueno, yo creo que es esa un poco la clave, ¿no?
Estos dos libros, bueno, con una diferencia de 2 años y medio cada uno, 2017-2019, uno sobre un hombre que fue capital en lo que es la cultura musical y en general de este país, y otro sobre una mujer. Y bueno, Arturo de Nava, ¿no? La vez pasada, quien hace el prólogo de este libro sobre Arturo de Nava es Ignacio Suárez, ¿no? Nacho Suárez. Y él, recuerdo una de las presentaciones de Montevideo, decía, bueno, en definitiva, la generación del 900, siempre se habla de Delmira, de Florencio Sánchez, de Baferreira, pero nunca se habla de Matos Rodríguez, nunca se le incluye a Arturo de Nava. Y también fueron de la generación del 900, claro, de una cultura popular o ligada a lo popular. Lo interesante, para ser lo más descriptivo posible con respecto a Arturo de Nava, es que, bueno, podemos decir que fue un cantor pre-gardeliano, ¿no? Eso ya nos indica algo. Obviamente, él no lo sabía, que era pre-gardeliano. Y Gardel, evidentemente, es decir, con su figura, tapó todo lo anterior y además lo favorecieron sistemas de grabación. En su momento se grababa lo que era mecánicamente y después eléctricamente. Gardel graba en los dos sistemas. Arturo de Nava llega cuando se lo intenta rescatar y darle una ayuda ya en su ostracismo, a grabar algunos temas en sistema eléctrico, pero toda la carrera de Arturo de Nava fue en sistema mecánico, lo cual hace que esto de la fritura, los sistemas de reproducción, recién ahora se está volviendo a rescatar aquellos discos que eran aquellos discos que se llamaban discos de pasta. Esos sí son los discos de pasta, lo que eran de 78 revoluciones, de una canción de cada lado, que si se caían, se partían. Esos eran los discos de pasta, y no los que después todo el mundo les dice discos de pasta, que son los discos de vinilo, que ya traían 10, 12 canciones, y que a veces si se caían con suerte no se rompían, pero se rayaban. A otra velocidad, 33 revoluciones por minuto, y con otra calidad sonora, y un fenómeno que ya es más de mediados del siglo XX. Arturo de Nava, como decía, bueno, pero también porque es pre-gardeliano. Aparte de conocer, que ahora de repente voy a comentar eso, de conocerse con Gardel y ser un poco un mentor de Gardel, este hombre fue un poco pionero en muchas áreas, ¿no? Primero, en lo que es la idea del cantante profesional. Es decir, el cantante profesional uruguayo, existía el payador o el cantor milonguero, digamos, folclórico, ¿no? Pero en que no... eso involucraba que fuera un artista del sentido profesional del término como conocemos hoy. Bueno, Arturo de Nava fue el primero en el Uruguay. ¿Por qué también digo esto? Porque en definitiva no importa qué género cantaba. En aquel momento cantaba los géneros que estaban en el momento. Estilos, sobre todo estilos, vidalitas, milongas, pericones. Porque es lo que se cantaba en el momento. Digo, tal vez Arturo de Nava hoy hubiese cantado otra cosa, como pasó con Gardel después, ¿no? También tengamos en cuenta que él fue actor nada más ni nada menos que con varias compañías teatrales, pero con la compañía de los hermanos Podestá. Fue de los primeros bailarines profesionales de tango. Está en el libro las imágenes que pude llegar a ellas de la revista Caras y Caretas de Buenos Aires de 1903, donde él muestra con fotos la coreografía del tango. En una sesión es con un hombre, porque el tango se bailaba entre hombres. En otra ya es con una mujer. Entonces, también desbordó esto del canto, y por sus dotes como cantor y su conocimiento, que le venía, como bien decía Ignacio, del padre, también era asesor de alguna manera en lo que eran las obras teatrales, en la musicalización de obras teatrales. ¿Por qué? Porque los arregladores, los orquestadores de las obras teatrales, en general, a principios del siglo XX, eran todos inmigrantes, españoles, italianos, y bueno, él era el que, al conocer los géneros criollos, asesoraba. Después, también, otra cosa particular que hay, es que fue el primero que de alguna manera introduce en la guitarra con un tema que se llama Tango de los Negros, lo que es dos cosas. Primero, que aparezca un tango que sea una canción, porque el tango canción es posterior. Antes existían los tangos instrumentales para bailar.
el tango canción aparece con Gardel a partir de 1917. Pero él ya en 1902 aparece con un tango de los negros. O sea, la palabra tango asociada a una canción. Y a su vez con un ritmo que es totalmente afro. Sería casi que como un candombe. Por momentos es un candombe, por momentos es una milonga, un milongón, por momentos es una habanera. Es decir, él, de alguna manera, ¿y por qué pasa esto? Y bueno, porque vivió en el barrio sur. Y en el barrio sur se conocen con Gardel. Gardel estaba en una pensión. Arturo de Nava, mayor, estamos hablando que Arturo de Nava, no lo dijimos, nace en 1876. Era algunas décadas mayor que Gardel, aunque cuando nació Gardel es discutido, pero no importa ahora, era mayor. Y este jovencito, Gardel, quería conocer a este hombre y se acercaba a esa pensión y bueno, y allí compartieron momentos y Arturo de Nava es quien le enseña cosas del canto y también de acordes de guitarra. Y después, cuando ya Arturo de Nava se va a Buenos Aires y ya se queda en Buenos Aires, después lo vuelve a vincular. O sea, Gardel cuando va a Buenos Aires o cuando vuelve a Buenos Aires, busca a aquellos que eran quienes más o menos lo podían apañar. Y ahí estaba Arturo de Nava, que en ese momento estaba actuando con la compañía Los Podestá. Y bueno, y ahí también aparece la figura de Antonio Podestá, apuntalando a Gardel, un Gardel incipiente. Que como un poco digo, allí, pues parece ritmo más de la frase, pero Gardel quiso ser como de Nava. Entonces Gardel un poco fue quien fue porque admiraba a este hombre. En la pinta, en lo que cantaba, en cómo cantaba, en el éxito que tuvo. Estamos hablando que Arturo de Nava tuvo un éxito realmente descollante. Este sistema de grabación que lo obligaba a estar todo el día grabando, él se iba de gira para descansar. Es decir, su forma de descanso era irse de gira a las provincias. Y dice que todavía a veces llegaba y tenía encomiendas con discos vírgenes, digamos, que le pedían que cantara, para que mandara discos, porque la demanda era mucha y porque a veces realmente había gente que iba a comprar un disco de él y no había. Pero allá salió un cadete, ¿no? De la casa, en realidad eran casas de fotografía, en aquel momento las que vendían los gramófonos y los fonógrafos. Iba hasta la casa de Nava, y bueno, tal tema, lo grababa y allá salía calentito y se vendía. Bueno, realmente fue, ya digo, fue el cantor del momento. Tuvo todo el éxito que pudo llegar a tener un músico para el momento, incluso hizo mucho dinero que no supo cuidar y bueno, y terminó realmente en la pobreza. Y Gardel, además, le grabó este tema que dice: no hay vida más desgraciada que la del pobre carrero, el carretero. Es un éxito de Gardel. Fue como una especie de hit de Gardel, incluso en Francia se lo pedían. Gardel le cambia una palabra que es: no hay vida más arrastrada. Y yo creo que eso es debido a que Gardel no consideraba desgraciada la vida del carretero. Porque una vez le preguntan en el diario Imparcial, en 1933 en Montevideo, cuál era su canción preferida. Y dice: El carretero, de Nava. Incluso lo hace participar en lo que fueron los primeros videoclips, digámoslo así, de Gardel cantando con sus guitarristas y conversando con los autores, y ahí aparece un de Nava ya veterano y venido a menos, donde, bueno, búsquenlo en YouTube y se nota la admiración que tiene Gardel, que era una estrella, por esta figura. El diálogo es más que interesante, está reproducido allí, lo dejo para que lo lean. Bueno, evidentemente, sucintamente, esa fue la vida de Arturo de Nava, que era hijo del payador Juan de Nava también. Fue un caso similar, fue el primer payador profesional uruguayo, es decir, el primer payador considerado artista. Antes existían los gauchos repentistas, que evidentemente hacían su labor, pero no considerado como un artista al que se podía contratar y al que, bueno, como ahí decía Ignacio, que está en el libro, la prensa seguía
como un verdadero evento, ¿no? No grabó, aunque Arturo lo incluyó en alguno de sus discos, más que nada recitando. No grabó, pero sí publicó, y fue de los primeros en publicar varios folletos o varios librillos, ¿no? Con sus poemas también. Tuvo una producción literaria, digamos, importante para lo que era la época y para lo que era este tipo de cosas. A su vez, es el primero que mete el lunfardo en la, digámoslo así, en la canción o en la poesía, y el que utiliza términos de lo que después llamó el cocoliche, ¿no? Esa mezcla de italiano y español, ¿no? Antes que se llamara cocoliche. Es decir, fue una figura que también fagocitó todo lo del momento, ¿no? Y lo puso en una obra. Y bueno, tuvo ese enfrentamiento con este gran payador Gabino Ezeiza, que era imbatible, pero supo que en Uruguay había un payador muy, muy famoso y quiso ir a enfrentarlo. Y bueno, esa payada, que fue en Montevideo el 23 de julio de 1884, fue emblemática, y de ahí los argentinos, con justicia, digamos, tienen el Día del Payador. El Día del Payador en Argentina es 30 de noviembre. el 23 de julio. ¿No es el 31 de noviembre? No. 23 ¿Sí? de julio por esta payada. No, es el día del mate, perdón. Es el día del mate. Mate, payada. Bueno, sí, está todo relacionado. Está todo junto. Entonces, eso nos da cuenta, digamos, de la talla de ambas figuras que, obviamente, la vida también de Juan de Nava está allí en un capítulo bastante importante. Pero bueno, después, obviamente, aparecen otros géneros, como el tango. Así Gardel pasa del canto criollo al tango y sigue por esa vía, y bueno, y se abre todo un espectro con él y con otros. Y este canto va quedando un poco relegado, ¿no? O mechado en estos mismos cantores de tango, ¿no? Es decir, si vamos al caso, las grandes estrellas, Corsini, Magaldi y Gardel, grababan canciones criollas. Parece como que hubiera un bache allí, hasta que empiezan a surgir expresiones musicales, sobre todo en Argentina, de raíz nativista, ¿no? Allí aparece la figura de Andrés Chazarreta, que trae de las provincias toda una música, en fin, se van dando ciertos movimientos tradicionalistas, y acá también eso empieza a tener su repercusión. Y bueno, Amalia la Vega es un poco una pionera en eso. Ella arranca en el año 1942. Amalia la Vega, que había escuchado a Arturo de Nava, es decir, no sé si lo puedo haber conocido o no, o lo puedo haber escuchado cantar o no, quizás sí, podría haber sido. Se dice que con Gardel se conocieron. A Gardel seguro, ella lo admiraba, claro. A Gardel, ¿no? Exactamente, pero que sí lo escuchaba, sí, porque en las primeras grabaciones que se le hacen a Amalia la Vega, no comerciales, sino Laura Yestarán, que la recopila para su archivo, aparecen algunas de las cosas que cantaba Arturo de Nava. Después, en discografía posterior, bueno, no lo incluye. Pero Amalia, que bueno, que tenía todos estos visos de timidez, que cuando comienza a cantar, impulsada familiarmente y por amigos, se acerca o la vincula en la radio del espectador, y ella pone la condición de decir, bueno, yo canto, pero no en la fonoplatea. Salgo irradiada, salgo propalada por radio, pero no en la fonoplatea con el público ahí, ¿no? Incluso se dice que cuando ensayaban con los guitarristas un poco, el operador que estaba en la cabina, ella corría las cortinas, ¿no? Cuando cantaba en familia también, el hermano que tocaba la guitarra la acompañaba, pero ella cantaba en la otra pieza atrás de la puerta, ¿no? Es decir, a ese nivel. O sea que era una voz, y ella fue lo que cultivó, la voz. No le interesaba la imagen, para nada. Hasta que llegó un momento que fue insostenible seguir, porque la gente iba a Radio El Espectador a esperar afuera, ¿no? A ver quién era Amalia la Vega. Entonces, la evasión comenzó a ser más problemática y más estresante que la propia
el propio enfrentamiento que ella evitaba. Bueno, después ahí ya salta Argentina, es decir, grabaciones, y ya encontramos a Amalia La Vega en la década de 50 siendo una estrella absoluta. Y esto que se decía hoy es importante, con un canto criollo, con un canto sí de raíz folclórica, con autores no solo uruguayos, pero yo no sé si es que ella integró repertorio argentino, cantó canciones argentinas, canciones chilenas, pero yo no sé si es que ella lo hizo en espejo de los argentinos o si ella fue parte del fenómeno argentino desde Uruguay. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva ella graba primero algunos temas, por ejemplo, del pianista Ariel Ramírez, que fueron éxito en las voces de los fronterizos, Agua y Sol del Paraná, El Paraná en una samba. En realidad, Amalia es la primera que hace esas versiones, antes que los fronterizos, cuando los temas eran meramente instrumentales. O sea que ella aportó, ella iba a cantar Argentina, las Plateas, y yo pude dar, por suerte, gracias a la amabilidad de investigadores argentinos, con la puntuación de las revistas que ponían estrellitas para los cantantes, ¿no? Las orquestas, y bueno, entonces ahí encontramos, yo qué sé, orquestas típicas de tango con 3, 4 estrellitas, y encontramos a Amalia con 5, ¿no? Una joven Amalia, porque estamos hablando que nació en el 19 y estamos hablando de la década del 40, ya con esa puntuación y ya siendo una figura destacada, ¿no? Que después, bueno, se suma cuando aparecen ya en la década del 60 otras figuras importantes en la canción uruguaya, tratando de hacer, de contrarrestar toda esa explosión del boom del folclore argentino, como son los Hijos de Castillos, bueno, Rubén Lena, Víctor Lima, Anselmo Grau, en fin, Zampayo. Ella acompaña ese movimiento y bueno, y tenía como esas interrupciones, ¿no? Ella al no interesarle el escaparate público, de repente por allá cortaba, o sea, no se sabía nada de Amalia, ¿no? Y dejaba de actuar, entonces, y todo este tipo de cosas. Ella era soltera, se mantuvo soltera, nunca se le conoció un novio, cuidó a su madre hasta el final, hacía una vida muy hogareña, ¿no? Un amigo decía, sí, la verdad que era una persona, una señora que salía a hacer los mandados, y así como vestida, era como si subiera a un escenario y reventaba todo, ¿no? Y era así, realmente, porque era muy sencilla, pero también con esa excelencia. Ella tiene un corte, en el año 64 graba un disco que es Mate Amargo, donde aparece la canción principal. Ya venía con varios discos para una empresa que se llamaba Antar. Hace una serie de presentaciones en radio en el año 65. Desaparece Amalia. Cuando aparece, ya aparece en plena dictadura, ¿verdad? Y bueno, se la termina asociando como una colaboracionista artística del régimen, lo cual es una verdadera injusticia, porque ella había grabado en su momento para la empresa Sondor, ¿no? Ya estaba grabando para otra empresa, Antar, y cuando vuelve en el 75 comienza a grabar, porque vuelve a grabar, sí, para el sello Orfeo, pero Sondor saca 2 álbumes en el año 75 y el año 76 que llamaron discos por el año de la orientalidad, ¿no? Se hizo un concurso con intérpretes con canciones de tipo patriótico, y son publicados por la DINARP. Pero entre toda esa gente, que era gente que había grabado para el momento o que había aportado sus temas para ese momento, aparece como abstraído, descolgado, un tema que Amalia había grabado en el año 58 en Sondor, que ya pertenecía a la empresa, ¿no? Entonces aparece ahí, pero ella no tenía nada que ver, digamos. Ese tema era totalmente anacrónico con respecto al resto. Sí es cierto que graba ese año, vuelve a grabar y después continúa grabando varios discos, del 75 al 82, pero con otra empresa,
y en ninguno de los discos aparece ningún elemento patriotero. Por ejemplo, en ese disco que ella grabó sola, se llamó Amalia la Nuestra, es una carátula con gama de grises, sí tenía el sello de la orientalidad, como tenía todo, como tenía que salir todo en ese momento. Pero ningún tema tiene que ver con cuestiones patrióticas, ni chauvinistas. Tampoco la presentación que hace el pianista Walter Alfaro detrás alude a nada de eso. Es decir, y bueno, y ella está, sí, es cierto que volvió a grabar y durante la dictadura siguió cantando, pero no es que muchos siguieron cantando. Y sí, es cierto que también hubo intérpretes, y no solo el grupo Los Nocheros, que estuvieron, bueno, afín al régimen y siguieron esa línea, y algunos se sumaron, y algunos encontraron la forma de cantar en ese momento. De hecho, aparecen algunos cantantes ahí, en esos discos que se publican varios, y en los concursos, que bueno, que después fueron sindicalistas de izquierda. Es decir, y algunos, bueno, estaban porque querían, y otros estaban porque era la única forma de encontrar un lugar en un concurso y poder grabar. Pero Amalia se mantuvo por fuera, y esto de lo político, que ella realmente no le interesaba, yo digo, tuvo una actitud me hace acordar mucho a los rockeros de los 90 argentinos, ¿no? Esa apatía absoluta con lo político, ¿no? Se venían dando en la canción, sí, elementos de lo que era el canto de resistencia, el canto de la canción protesta, una canción comprometida. Bueno, ella no se sumó, pero no es que no se sumó por nada en particular, no se sumó porque siguió haciendo lo que ella hacía, y si vamos al caso, el compromiso lo tuvo con eso. No quiero extenderme mucho más, pero bueno, evidentemente una voz, los que la han escuchado, natural, porque no estudió formalmente. Digo, quien la escucha y no la conoce puede pensar, bueno, es una persona que tiene estudios de canto lírico y se volcó a lo popular. Sin embargo, es totalmente natural cómo ella cantaba, bueno, siempre apoyada en general por guitarras, pero también se la asocia al criollismo, al tradicionalismo, cuando también en realidad ella tuvo en su repertorio una amplitud bastante grande y hasta una cuestión bastante hasta vanguardista, porque en esos discos de la década del 70, ella se adapta a nuevos instrumentos, nuevas orquestaciones, cuando hasta el momento ni siquiera los que venían del folclorismo lo habían hecho, porque era como pecado. Una muestra de esto que estoy diciendo, de la variedad del repertorio, la vamos a tener ahora en un ratito en la voz de Graciela Jacué, que también es una cabal intérprete de Amalia, que bueno, que en el 2019 fue el centenario, se hicieron una cantidad de eventos que están muy bien, y homenajes que están muy bien, se puso en la palestra pública, mucha gente que participó y que tuvo actividad, digamos, homenajeando a Amalia, no la conocían hasta el momento. Y bueno, bienvenido sea y ojalá se continuara. El tema es que después parece que de vuelta quedó como olvidada. Pero bueno, por suerte hoy la tenemos aquí. Bueno, no sé.